Hola Laura, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Freddy, muy buenos días. Estoy muy bien. Bueno, estamos aquí nuevamente reunidos para desarrollar una temática interesante en la semana que comienza. Entonces, para nosotros es motivo de alegría que nos acompañen como siempre dentro de los ciclos que realizamos. Y por otro lado, que no olviden dejar sus aportes, sus inquietudes y al mismo tiempo sus comentarios sobre los temas que se tratan aquí. No olviden que cada uno tiene su propia certeza y verdad y no consideren toda la información que vamos a ver a continuación como absoluta o concreta verdad, no. Siempre se sabe que en el video que sigue a continuación de este ciclo que observan, la información que se adquiere en el ámbito energético tiene un grado de contaminación y pueden verlo con detenimiento para que sepan de qué es lo que estamos hablando aquí. Entonces vamos a dar inicio. Entonces ponte cómoda, Laura, y comienzo con la inducción. Cierra tus ojitos. Ujú, Muy bien. Voy a hacer un conteo de 5 a uno. ujú. Perdón, mejor 10 a uno. 10. Cierra tus ojos. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Muy bien, Laura, al contar de 1 a 3, me dirás lo que visualizas o percibes en comparación con lo que en la historia se conoce como la Torre de Babel. 1, 2, 3. Yo veo una torre blanca con muchos relieves. La torre se la ve como cilíndrica, alta, eh, con muchas ventanas alrededor, circunferencial. Am, sí, eso es lo que veo. Muy bien. Ahora decodifica la información esotérica inherente al término hebreo Balal, del cual deriva Babel, cuyo significado es confusión. Descifrar la palabra. ¿Me puedes hacer la pregunta? No, perdón. Sí, dice así. Ahora decodifica la información esotérica inherente al término hebreo Balal, del cual deriva Babel, cuyo significado es confusión. Yo veo que es como cuando dices esa palabra en hebreo, sale como una imagen doble de la primera imagen que estaba viendo. Pero esta imagen se la ve como más, yo la veo como más distorsionada, ah, como más, ¿cómo decirlo? O sea, la imagen real se la ve como toda bonita, toda estilizada. Y cuando dices la otra palabra, esta palabra en hebreo, inmediatamente sale como una imagen doble de reflejo, pero sería como, lo que me viene es como yin y yang, en relación a
esta torre? O sea, esta imagen que me viene, cuando dices esa palabra es como una imagen más eh, destruida, más como no tan bonita, inclusive un poco hasta como caída. eh, pero es como la dualidad de esta imagen. Eso es lo que me llega. Desde Génesis 11, versículos del 1 al 9, está escrito que toda la tierra tenía un mismo idioma y las mismas palabras. ¿Qué percibes sobre esto? Lo percibo como no verdadero. Eh, Me da o sea, aquí yo estoy viendo que hay bastantes idiomas que se hablan en diferentes partes del mundo. Entonces, por ejemplo, aquí en Nueva Zelanda, como en el área de Nueva Zelanda, Australia, veo como indígenas que hablan diferentes idiomas. En la parte de América tienes diferentes, no necesariamente un idioma, pero son más como expresiones de sonidos que ellos hacen para comunicarse combinado con señas. Es una Sí. combinación entre sonidos que ellos hacen y señas. Pero desde un principio, todas las diferentes poblaciones a nivel mundial, siempre, o sea, hay cosas que pueden ser similares, pero en sí no es que es un idioma igual alrededor de todo el mundo. Así por lo menos como yo lo veo con la gente primitiva, uno podría decir. Ok. También en Génesis 11, versículos 1 al 9, está escrito que el Señor descendió para ver la ciudad, entre paréntesis, es decir, la Torre de Babel, que los humanos habían construido y decidió destruirla y esparcir a los hombres por toda la tierra. Decodifica la siguiente información y dime qué detectas al respecto, con base a lo que acabas de escuchar. Uno, dos, tres. Y yo veo un grupo de humanos que ellos tratan de construir, o sea, están en el proyecto de construcción de esta torre. Eh, Hay mucho como orgullo por parte de estas personas en tratar de como reflejar el ego del ser humano en una estructura, por decirlo así. Entonces, por ejemplo, ahora que estoy diciendo esto, me llega la imagen, por ejemplo, de las Torres Gemelas, que es como ese orgullo, o por ejemplo, me llega también el Titanic, que son este tipo de estructuras que están relacionadas con el ego del ser humano, ¿verdad? Entonces, esta torre era como algo, era como por decir el Titanic de esa época, o las Torres Gemelas de esa época, en el que era una estructura como de poder, una estructura como de decir aquí estamos y estamos, o sea, mira lo que yo puedo hacer, eh, más o menos con esa intención. Entonces, aquí veo, por ejemplo, seres que de una manera para hacerlos entender que ellos no son los que están en control, bajan y destruyen eso. Esta parte del Génesis contradice, sin embargo, lo que se ha escrito anteriormente, es decir, que los hijos de Noé tenían cada uno su propio territorio, su propio idioma. ¿Qué captas sobre esa información? So, aquí yo veo que hay cierta verdad y cierta mentira de lo que me acabas de decir. Aquí sí se ve que cada uno tenía como su territorio, pero al mismo tiempo había como una hermandad en el sentido de proyectos de proyectos que ellos era como un proyecto que entre todos ellos hablaban y la Torre Valor específicamente era un proyecto que ellos estaban ya eh, pensando hacerlo desde hace mucho tiempo pero era algo que de por sí, por como territorio, no lo podían hacer, era algo que tenían que hacerlo de manera comunal, porque es que era una torre grande, enorme,
y con las características que ellos querían, ellos necesitaban la, como que el input de de todos estos pequeños territorios y la ayuda, no solamente de mano de obra, pero de materiales. Entonces, por ejemplo, en diferentes regiones habían diferentes materiales que eran mejores que en otras regiones, entonces a ellos les convenía este tipo de hermandad. Es como más o menos lo que pasa ahora en el mundo, que hay lugares, por ejemplo, que crecen, eh, por ejemplo, ciertos vegetales, hay otros lugares, por ejemplo, como la Siberia, en lo que nada crece, entonces hay ciertos tipos de hermandad entre estas regiones. ¿Existió realmente la Torre de Babel? Sí, no o solo parcialmente. Yo veo que sí, sí, sí fue algo real. ¿Por quién fue construida y con qué propósito? Yo veo aquí que fue construida, como te estaba diciendo, por un grupo de personas como los jefes y podríamos decir como no necesariamente es la palabra jefe, pero es más como la persona que reinaba en ese entonces ciertos territorios. Como te estaba diciendo, esto es un proyecto que entre todos ellos querían demostrar la capacidad del ser humano para crear una estructura que cuando la gente lo viera, eh, eh, diera un mensaje de poder y de dureza, de grandeza, ah, pero como no podían hacerlo por ellos mismos, ellos tuvieron que hacer asociaciones. Y esto fue un proyecto que duró años hasta que la torre fue construida finalmente. ¿Qué sucedió realmente con la Torre de Babel? Yo veo aquí que fue destruida por seres humanos, pero estos seres humanos estaban siendo manipulados por entidades. Ok. ¿Cuál es el significado esotérico de esta narración bíblica? Lo que me llega es como darle la oportunidad al ser humano de creer que ellos son los que están en control, la ilusión de que ellos están en control, pero al final del día es hacerlos entender que es solamente eso, que es una ilusión, que no importa cuánto esfuerzo y tiempo el ser humano le ponga a cualquier tipo de proyecto. En este caso estamos hablando de la Torre de Babel, que es un proyecto de infraestructura. Si estos seres quieren destruirlo en segundos, lo hacen o directa o indirectamente. Y aquí veo que ellos lo hicieron tanto directa como indirectamente. Indirectamente utilizando humanos manipulados. Así es como yo lo veo. Visualizas, perdón, disculpa, ¿ibas a agregar algo? No. Ok. ¿Visualizas o percibes símbolos o simbologías relacionadas con la Torre de Babel? Sí, no o solo parcialmente. Veo el símbolo de pi, este símbolo que es como dos rayitas y tienes como que la ñ arriba, Sí. el símbolo de pi. Y veo también el símbolo del infinito. El 8 invertido. Ok. Muy bien, aquí finalizamos con la parte fija de la investigación y vamos a desarrollar la parte libre. Entonces, concéntrate en esos símbolos, tócalos. ¿Qué información llega a ti? So, cuando toco el pi, me llega como toda la parte matemática eh, que estuvo como, o sea, inmediatamente toco eso y me lleva como a los planos de la estructura, a los planos matemáticos, o sea, en este caso me imagino la parte de ingeniería básica en ese entonces, pero es impresionante cuando veo esta torre, o sea, es como una torre que podría ser muy fácilmente
O sea, si yo la veo, parece que es una torre, por ejemplo, de la actualidad. Ujú. Eh, Eso, el símbolo de pi me lleva a eso, a la parte matemática de cálculos de cómo fue que se hizo esa estructura. Y eso se conecta en cierta forma también con la parte como matemática del universo, en otra manera de decirlo. O sea, es como yo veo que hay una conexión directa con la torre y esas personas, y eso también me lleva al universo. Cuando tocas el infinito, ¿qué información llega a ti? O lo que entendemos como símbolo del infinito, pero más allá de lo que entendamos nosotros ahí a nivel energético, ¿tú qué percibes? El símbolo de infinito significa como el ciclo de, de, de vida, me sale, como el nacer, crecer, reproducirse y morir. Entonces, esta torre representa la, como la mortalidad del ser humano, de que no necesariamente, o sea, de que esta torre, por ejemplo, fue creada, pero también esta torre puede ser destruida, en este caso, lo que reflejaría el morir. Pero también tú puedes, o sea, lo que me llega es que la manera en cómo se conecta de nuevo es que esas ruinas pueden ser reconstruidas, y si son destruidas de nuevo, tú puedes seguir haciendo esto una y otra vez, una y otra vez. Un bucle. Bien, ahora concéntrate en los seres que tú estabas viendo hace un momento que destruyeron esto. Digamos que el ser humano de manera ilusoria pretende o cree que esto manifiesta su poder y su ego. Pero estos seres que observan, y por ejemplo específicamente en lo que se hace referencia en la Biblia a Yahvé, quiero que Ujú. contemples esto allí. Ahora, no tanto la torre, sino las entidades que no son seres humanos que están allí, que hacen parte de esto. ¿Qué ves? Yo veo grises, grises, con una cabeza así grande, ojos negros, pero es bien interesante porque es como que los ojos son como unas gafas. Cuando tú quitas esto, es como un ojo muy parecido al de los gatos, como felino, súper raro. Pero estas gafas los hacen ver como si fueran como abejas, por decirlo así. La cabeza es grande, son como grisáceos, o sea, como negros, negros grisáceos. La piel es como entre mojada y seca, como húmeda. Tiene unos dedos largos, muy largos, son cuatro, muy flaquitos, flaquitos, flaquitos. Em, no tienen genitales, tienen como dos piernas, también así muy flaquitas. Y yo veo a cuatro en una nave observando, como intermitentemente el proceso de estos seres humanos en crear esto. Lo que pasa es que esto creó mucha hermandad entre ellos, mucha amistosidad, no sé, ¿Entre sí, quiénes? eh, Ellos, a quiénes se refieres? entre los territorios que estaban habitados en ese O entonces. sea, entre Creó como humanos. entre humanos, y eso a ellos no les gustaba. Ellos querían que haya discordia, y ellos decidieron crear como manipular psíquicamente a humanos de diferentes territorios para que sí se cree de nuevo esa animosidad entre ellos. Bien, quiero que te concentres en uno de ellos. Quiero hablar con alguno de ellos. ¿Quién quiere hablar conmigo? El jefe dice, Bien, ¿y quién es el jefe? se llama Trick. Bien, ¿cómo es su morfología? ¿Es un gris o no? Sí, es un gris, todos Bien, son grises. déjame con él. Hola,
Sí, Bien, según tu perspectiva, ¿qué es lo que ellos están creando allá abajo? ellos están creando una estructura muy básica que va a representar la capacidad intelectual, la capacidad de conquista y la capacidad de poder que ellos creen tener, ¿Por, creen. por qué les es necesario esto? Esta necesidad de poder. Porque el ser humano vive en el ego y para ellos siempre sentirse especiales necesitan hacer cosas que llamen la atención y que les haga de alguna manera retroalimentar ese ego, que es lo que los mantiene vivos, porque sin eso no pueden vivir. ¿Y tú cómo asumes esto? ¿Cuál es tu perspectiva sobre ese tipo de comportamiento y la construcción misma? Yo necesito que ellos estén siempre peleándose entre ellos, Sí, porque eso es pero energía. sí, claro, es energía, pero lo que yo quiero que tú me comentes es, ya me acabas de decir en tu perspectiva lo que ya estás viendo de lo que están construyendo, o sea, ellos lo hacen por una necesidad de poder y de ego, o sea, es como un sentido de identidad, pero desde tu perspectiva, Exacto. ¿es inteligente hacer esto, por ejemplo? No, es una pérdida de tiempo, Exacto, exacto, porque exacto, quiero saber tu perspectiva, dime. es una pérdida de tiempo, porque es una estructura que no sirve de nada, es una estructura que solamente alimenta el ego estúpido de los seres humanos. Exacto, ok. Dentro de esas estructuras hay muchas que se han creado tal vez con la misma intención. Por ejemplo, ¿qué se puede decir de las pirámides de Egipto? Las pirámides de Egipto es diferente, porque las pirámides de Egipto son portales Ok. Y, que desde, nuestros hermanos crearon para que nosotros podamos movernos más rápido entre dimensiones. ¿Y con hermanos a quiénes te refieres? Grises, Ok. reptiles, Anunnaki. Ahora, dentro de las estructuras habituales que de pronto tienen una envergadura llamativa, tal vez como la de la Torre de Babel y hablando tal vez en unanimidad de criterio, las Torres Gemelas, de un tiempo pues, relativamente reciente, como hace como 21 años. ¿Qué puedes decir de estas torres? ¿Cuál fue el motivo de su construcción? Fue el mismo motivo al El motivo. principio, pero nosotros manipulamos con otras entidades, seres humanos, para que nos puedan ayudar a crear. Eso fue un proyecto, porque nosotros teníamos pensado hacer el accidente para crear el portal. Entonces esto fue para crear un portal, ¿sí? El hecho de haberlas derrumbado. Sí, Ok. ¿Y por qué es necesario causar un accidente? ¿Es que no pueden abrir esto así nomás? no, porque necesitamos energía, energía de olor. Eso crea, toda esa energía crea una explosión como una supernova. Bien. Ahora, volviendo a la Torre de Babel. Ellos creían en Jehová o Yahvé. ¿Quién es este ser? Nosotros. ¿Sí? Ah, o sea que no era uno solo, sino son ustedes consolidando una sola deidad. Bueno, cada especie crea su propio Dios. Pero hablemos de esta en particular. Entonces, Hablemos de esta en particular. En aquella época se creía en Jehová o Yahvé, que es lo que se nombra aquí en los versículos de lo que estoy leyendo. Entonces, tú dices que Jehová o Yahvé, vamos a hablar de Yahvé, es un ser creado por ustedes. O tal vez, por ejemplo, una imagen. ¿Es así? sí, pero el humano es tan estúpido que no puede darse cuenta que es un Dios castigador. ¿Qué clase de ser que ama a su hijo va a castigarlo y a hacerlo adorarlo todo el tiempo? No tiene sentido, pero el ser humano es tan estúpido.
Claro, pero para allá iba de mi que, pregunta, porque se dice que Yahvé destruyó esto, la Torre de Babel. claro, fuimos nosotros los que destruimos, ¿Y por porque qué nosotros queríamos generar discordia. entonces la destruyeron por esto? Exacto. Y una vez la destruyen y se da toda esta energía de discordia, o más bien la pregunta es, ¿tuvieron éxito con base a esta energía que querían después de la destrucción? Claro. ¿Y esta energía para qué les sirvió? Es una energía creadora para nosotros. ¿Y qué crean? Nosotros creamos mundos en los que podemos vivir, creamos naves, es gasolina para nuestras naves. Podemos usarlo para lo que queramos realmente. Pero en particular Pero después de la destrucción de esta torre, esta energía que pudieron captar allí, ¿para qué les sirvió? nosotros creamos otra galaxia porque necesitamos expandernos. Nosotros estamos por todos lados, no solamente en la Tierra, pero necesitamos crear una galaxia algo más grande, no solamente un mundo en el que nosotros podamos ir y regresar. No necesitábamos en ese entonces un portal porque ya habían muchos portales en la Tierra existentes por los que nosotros nos movíamos. Pero para nosotros era muy importante esa área en ese entonces porque era un área que estaba muy habitada. Y la gente que habitaba esa área era gente que era muy respetada y que tenía muchísima capacidad de cambiar mentalidades de otras personas. Necesitábamos de ellos, de manipularlos para poder crear más energía para nosotros, crear nuestros mundos. ¿Y cómo los manipularon? Los manipulábamos con mujeres, con poder. ¿Tuvieron interacción directa ustedes con ellos o no? No, todo era a nivel subliminal. ¿Y por qué no tener una interacción directa con estos humanos? Porque no es conveniente para nosotros ¿Por qué que no? ellos vieran. Porque en ese entonces había un plan a seguir. Nosotros solamente seguimos órdenes ¿De quién? de los dragones. Ah, ustedes los grises trabajan para los dragones. Sí, ¿Y cuáles fueron las órdenes específicas? que manipuláramos estas pequeñas sociedades y que los mantengamos siempre en discordia. Se hablaba y dice, bueno, tú dime qué piensas de un libro que se llama la Biblia. Patrañas. ¿Sí? En esas patrañas que dice allí, dice que anteriormente en la Tierra había solo un lenguaje. ¿Verdad o mentira? Eso es mentira. Y se dice que fueron luego creados los lenguajes entre los diferentes seres humanos para crear confusión y tal vez no unanimidad de expresión y de interacción entre ellos. ¿Es verdad? Claro, claro. Porque al ser humano le encanta sentirse individual, sentirse especial. Entonces, crear diferencias de color, de piel, de color de ojos, de texturas de la piel, de voces, de lenguajes, de nacionalidad, genera más y más y más diferencias. Y esa interseccionalidad es lo que nosotros queremos crear, para crear más confusión en el ser humano y para hacerlo alejar más de la idea de que todos son lo mismo, luchando por una misma capacidad de igualdad, que todos son iguales. Pero para nosotros igualdad es la antítesis de lo que queremos. Nosotros queremos crear más desigualdad, más individualismo y menos colectivismo, porque eso crea discordia y separación. Y esa energía es la que necesitamos. Si hubiera colectividad, unanimidad de intención entre los humanos, ¿qué pasaría con ustedes?
Eso no nos serviría a nosotros. ¿Qué hay de los dragones? ¿Cuál es tu definición acerca de ellos? Es una raza muy agresiva y torpe. Nosotros somos más pragmáticos. Y a pesar de esta condición son dominados por ellos. Yo te voy a decir algo. El ser más inteligente es el que hace creer al otro que tiene poder, cuando en realidad no lo tiene. A nosotros nos gusta que nos tomen por inferiores, pero la realidad es diferente. Eso te voy a decir. Estos dragones que tú haces mención, ¿de dónde vienen? Alfa Draconis, Andrómeda, Casiopea. De diferentes puntos. Sí, ¿Hacen presencia en la Tierra, sí o no? sí, ¿Física, sí o no? casi nunca física. ¿Y cuando ha ocurrido, en qué condiciones se ha dado física? Que el ser ha decidido experimentar esa situación. Es muy raro, porque para los dragones fisicalizarse es algo muy inferior. Es Pero como que tú quisieras experimentar ser una cucaracha. Tú quisieras experimentar ser una cucaracha, no lo creo, ¿verdad? nunca se sabe. Pero bueno, más allá de esto, cuando tú dices si esta experiencia sería factible, tú dime cuál fue la razón que los motivó a ellos o tal vez alguno de ellos a fisicalizarse como humano. Su parte emocional estaba muy desarrollada. Hubo una mutación de su cuerpo emocional basado en una experiencia que él tuvo. Y él quiso experimentar esto, haciéndose físico. ¿Pero como humano o se fisicalizó tal cual como dragón? Como dragón, ¿Y en qué época se fisicalizó aquí en la Tierra? 1230. Y lo Él vieron vivía en bastantes. cueva. ¿Alguien lo No, vio? ¿No? no. Esta A acción él no le que, interesaba eso. esta acción que tomó, ¿tú cómo la viste? Pérdida de tiempo. Déjame con ese dragón. Dragón. Sí, ¿Por qué fisicalizarse en la Tierra? yo estaba interfiriendo a una niña y llegó un punto en esa interferencia en la que sentí que comencé a sentir cosas por esa niña. No sé si la palabra correcta es amor, pero es algo que nunca había experimentado antes. Y eso creó una paradoja en mí. Habían días que solo pensaba en ella y en toda la interferencia que creé en ella. Ella se terminó suicidando y cuando esto pasó, eso generó mucho dolor en mí, un dolor que nunca había experimentado. Pero tú siendo un ser agresivo, experimentar esto. Habían veces que yo sentí que ella podía sentirme, pero ella en vez de repudiarme o alejarme, ella aceptaba, me aceptaba.
a mí tal y como era. Y eso es algo que yo nunca había experimentado. Y eso hizo un cambio a nivel emocional e inclusive físico en mí. Entonces, ¿por qué Hubieron, fisicalizarse? porque yo quería sentir lo que yo le había hecho pasar a ella. Era una manera de poder conectarme todavía con ella. Bien, déjame con Laura. Laura, Ah, sí. ¿cómo te sientes? Mi cuerpo entero se siente enorme. Bien, Ese último ser es enorme. equilibra tu estado. Ya. Muy bien. ¿Cómo te sentías cuando lo canalizabas? Él se sentía muy culpable, muy... era como que si él se hubiera enamorado de ella. Pero siendo un ser agresivo, Sí. O bien. sea, al principio es como que me llega, ¿tú sabes lo que me llega ahorita? Ujú. O sea, te da risa, no sé si, no creo que hayas visto, pero inclusive me llegó esta imagen de Twilight, como esta imagen de el vampiro que se enamora de la presa, en este caso Ah, ok. de, del venadito. ¿Y por qué el Fue dragón, como esa imagen, y por qué el dragón decide fisicalizarse? porque él quería sentir lo que ella había sentido, lo que él le hizo a ella experimentar por todos esos años. Es como una manera de autoflagelarse y como de llevar un closure, como llevar como una Ok. cerradura de esa experiencia que ella tuvo con ella. De alguna manera, sí, de alguna manera eso es lo que en su mente él sintió que necesitaba hacer para poder como cerrar ese capítulo con ella, porque ella se murió de una manera muy abrupta y él nunca en su vida se había sentido culpable por algo y es ¿Y, la primera vez que él se siente culpable. y cómo asume su propia casta esta reacción de él, este movimiento de energía? Lo ven como inferior y es como que lo desterran. Lo exilian. Cuando él se fisicaliza, ¿alguien lo ve en la Tierra? L- Muy pocas personas lo vieron, pero lo asociaron con a un animal del bosque que tal vez no había sido descubierto, entonces realmente no le dan mucho. En ese entonces habían tantos animales que todavía estaban por descubrir que ellos realmente no, solamente tenían como que ciertas horas que los humanos, ciertas horas que ellos no salían por ciertos lugares. La parte donde él vivía, que es como una cueva en la parte alta de una montaña, eh, él como que no, como que nadie se atrevía a ir por allá porque sabían que había que había un monstruo. ¿Qué tan grande Y es? ¿Qué tan este, alto es? 8 metros, era enorme. Cuando lo estaba canalizando, yo me sentía que era el tamaño del cuarto donde estoy. Inmenso. Ok. Perfecto. ¿Cómo te sientes? ¿Sientes residuos de la canalización? No, ¿No? Muy bien. Perfecto. Ahora, nos vamos a preparar para regresar, Laura. ya. Voy a hacer un conteo de 1 a 3 y a 3 abres tus ojos. 1. Desconectas totalmente de todo y de todos. 2. Te haces consciente de tu fisicalidad, aquí y ahora, desde donde escuchas mi voz, donde está tu respiración, totalmente desconectada. 3. Abres tus ojos. Bien. Hola Laura, ¿cómo te Ah, sientes? hola, me siento muy bien. Perfecto. Muy bien, muy interesante. Sí, Wow. claro, como todos los ciclos de investigación, cada uno tiene su magia, ¿no?
Bueno, de esta forma pues hemos concluido el ciclo de investigación del día de hoy. Nos vemos la próxima semana. No olviden dejar sus comentarios y gracias por haber estado con nosotros. Que tengan un excelente y maravilloso día. Bye, Laura, Gracias a gracias. todos. Bye. Chao. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla.
I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości, wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarza się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que ejecutar una serie de sesiones y con personas diferentes.
Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido ese espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar ese espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etc., es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York, en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido, y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałabym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro, y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Y entonces por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo.
cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención Dziękujemy za Waszą uwagę. y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Kalo. Dziękujemy. Chao. Ciao.